Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados amigos, mis queridos oyentes. Gracias por haber elegido una ocasión más a Emanuel, el profeta desconocido, y el capítulo 15, que es lo que vamos a dar hoy, de Nadie conoce mi historia, la biografía no autorizada de José Smith, escrita por Fan Brody, la que fue miembro de la iglesia y que fue expulsada porque la biografía fue muy exacta, en mi opinión. ¿eh? Incluso su tío, que luego fue el presidente de la iglesia, el David McKay, estuvo en contra de ella porque no podía permitir que esa biografía que se usó antes de que la expulsaran en alguna clase de dominical, eh, no se podía, no podía permitir que se usara para enseñar la verdad a los miembros. En fin, ya digo, esa es mi opinión y es lo que pienso, pero así es digamos, las circunstancias que rodearon el que fuera expulsada porque se negó a retractarse y a desmentir lo que había escrito. Bueno, lo dicho, como he dicho, vamos a empezar ya sin más el capítulo 15 de Nadie conoce mi historia. Se titula El Valle de Dios. José ya había soportado antes la pobreza. El alquitrán en las pericias los había convertido en una ventaja, pero ser exiliado por sus propios discípulos y expulsado del templo en el que se había intoxicado con visiones y gloria mató gran parte de su ternura y exuberancia ingenua. Mientras huía de Kirlan, José reflexionó con tristeza que por fin tenía la medida de la devoción de sus hombres y que no iba más allá de sus bolsillos. Pero había una causa más fundamental de la hostilidad que lo había desterrado al desierto. La desconfianza hacia los clérigos que se salían de su profesión era una de las costumbres más arraigadas de la República. Tocqueville se había maravillado del orgullo que los norteamericanos sentían por su inflexible separación de la Iglesia y el Estado, y había notado que la mayoría de los ministros se abstenían de hacer política. Las constituciones de casi todos los estados del Valle de Mississippi prohibían expresamente a los clérigos tomar cualquier cargo de beneficio o confianza como regalo del pueblo. Desde la inauguración de la Orden Unida hasta el colapso del Banco de la Sociedad de Seguridad de Kirtland, que vimos la semana pasada, José había estado buscando a tientas el control de la vida temporal y espiritual de su pueblo. Incluso incursionó vacilante en la política, introduciendo una lista de candidatos mormones en las elecciones locales de Kirtland en 1835, un movimiento que desató una tormenta en el Painesville Telegraph, el periódico. Gandhi lo acusó de intentar establecer una especie de pequeño gobierno controlado y dictado por la influencia eclesiástica en medio de este gobierno nacional y estatal. Pero para José tal reproche era incomprensible. Gandhi había visto visiones que eran más reales para él que la carne y la bebida, y José no podía entender por qué un hombre que había visto la gloria de Jehová en el templo de Kirán debía después despreciar una revelación porque se trataba de costo de un lote de la ciudad en lugar de una corona celestial. El colapso de Kirtland pudo haberle hecho tomar conciencia de la presión social a la que se oponía. Pero José, como todos los verdaderos aventureros, no podía verse a sí mismo como parte del mundo, siempre estaba a horcajadas. El debacle de Kirtland se convirtió en un símbolo de persecución que aumentó en lugar de brillar su sentido del destino. Una caída tan rápida solo podía explicarse en términos de conspiración enemiga y las maquinaciones del diablo. Por lo tanto, no hubo una búsqueda personal, pero sí pocos remordimientos. Para cuando había cubierto los 1.280 kilómetros hasta el norte de Missouri, gran parte de su antiguo optimismo había regresado. Y su recepción en Far West desterró todo rastro de su melancolía. Todo el pueblo acudía a su encuentro, cantando y vitoreando. Sus conversos más antiguos que habían estado en Missouri desde 1831 consideraron su ida tranquila como una respuesta a sus plegarias. La quiebra del banco, decían, fue simplemente un dispositivo de Dios para traer al profeta Sion para quedarse. Había sido una red para seleccionar a los santos de esa región a la tierra bendita y consagrada. José y su familia vivían en la casa de George W. Harris,
cuya atractiva esposa, Lucinda, era famosa por ser la viuda del gran mártir antimasónico, William Morgan. En esta casa, 2 meses después de su llegada, Emma dio a luz otro hijo. Cuando el niño vivió los primeros tímidos días de debilidad y creció y engordó bajo el sol de Missouri, toda la iglesia lo consideró un presagio de buena suerte. José ahora tenía 3 hijos, José, Frederick y Alexander Hall. Far West había experimentado un crecimiento extraordinario. Sin bienes y casi sin dinero, los exiliados en un solo año habían construido una ciudad de energía limpia y esperanza milenaria. Bueno, con respecto a la viuda de William Morgan, Lucinda, quiero recordaros que en este canal de YouTube podéis encontrar, cuando hablo acerca de los mormones y los masones, o los masones y los mormones, podéis ahí encontrar más acerca de esta mujer, así como puede que a lo mejor en otros vídeos. Bueno, continuamos. Había 1500 santos en el nuevo condado mormón. Far West se había trazado sobre el plan de la ciudad ideal de José, dividida prolijamente en plazas separadas por calles lo suficientemente anchas como para que media docena de carros pasaran uno al lado del otro. Una sección de la pradera había sido vendida en una subasta por $5,000. Las ganancias se destinaron a un fondo para la construcción de escuelas y ya se había elegido una escuela. Poco antes de la llegada de José, toda la población masculina del condado había acudido a excavar el sótano cavernoso para un nuevo templo. En Far West, José podía ver de primera mano el poder de su sacerdocio. Aquí no había cabañas solitarias y dispersas, donde cada hombre estaba celoso de su privacidad de 8 kilómetros. Era una especie de socialismo de frontera, energizado por el celo milenario y aceitado por el espíritu de la hermandad de los hombres. Había acelerado y a veces el habitual y doloroso proceso de adaptación individual a la nueva tierra. Rápidamente el profeta transfirió todo su entusiasmo al nuevo país y comenzó a hablar de la era de Kirtland con desprecio, como 7 largos años de servidumbre, persecución y aflicción en manos de nuestros enemigos. Mientras tanto, la buena noticia llegó desde Kirtland de que muchos santos disidentes, disgustados por los despotriques de los apóstatas en el templo, se habían reunido con los fieles y planeaban venir a Sion. La partida de José había dejado un vacío que ellos habían encontrado intolerable. Cada semana que pasaba recordaban menos la ineptitud financiera de su profeta y más su genial calidez y su magnética presencia en el púlpito. 600 santos finalmente reunieron sus recursos y partieron la cesión en la caravana más larga que Kirtland había visto jamás. Los gentiles sacudieron sus cabezas con asombro. Fue maravilloso, escribió Christopher Crary, ver con qué tenacidad mantuvieron su fe en el profeta cuando supieron que los había robado, abusado e insultado. La partida de este grupo redujo a Kirtland a la somnolienta aldea que había sido cuando José llegó en 1831. La cercana Cleveland se convirtió con el tiempo en una vasta metrópolis con sus suburbios. Sus suburbios se extendieron a través de las colinas casi hasta las puertas del templo, pero la ciudad mormona, desprovista del espíritu viril de su líder, se marchitó hasta convertirse en una pieza de museo. Far West estaba rodeada por miles de acres sin explotar que se extendían al oeste, norte y este. Con la energía característica, José se puso a estudiar y a reclamar enormes extensiones de territorio. Aunque la legislatura de Missouri esperaba que los mormones se conformaran con el condado de Caldwell, que se había establecido específicamente para ellos, rápidamente se extendieron también a los condados de Davies, Carroll y Ray, donde puñados dispersos de antiguos colonos los observaban con sospecha. Poco después de su llegada, José remó por el río Grande hasta el ferry de Niman Way para explorar la tierra en la orilla norte del condado de Davies. En un alto alcantarillado con vistas al río, alguien del grupo descubrió la ruina de lo que parecía ser un altar y condujo con entusiasmo al profeta hasta él. Después de examinarlo, José se quedó en silencio. Sus ojos se posaron en la pradera que se deslizaba bajo él. En cada estación, la pradera había un jardín. Sus colores cambiaban a medida que las flores silvestres florecían y morían. Ahora era primavera y todo el paisaje brillaba con una ráfaga de color melocotón. La gloria de la escena hizo que José se sintiera embriagado como con vino nuevo. Este es el valle de Dios,
en el que Adán bendijo a sus hijos, dijo, y sobre este preciso altar Adán mismo ofreció sacrificios a Jehová. Este lugar es Tobel Hill, y a sus pies pondremos una ciudad que se llamará Adán Ondi Hamán. Aquí Adán, el anciano de días, vendrá a visitar a su pueblo. Se sentará en un trono de llama ardiente, como predijo el profeta Daniel. Millares de millares le servían y millones de millones estarán delante de él. Los santos creían desde hace mucho tiempo que Independence, en el condado de Jackson, era el sitio original del jardín de Edén. Ahora José les dijo que Adán Ondi a Hamán era la tierra donde Adán vivió después de su expulsión del Edén, y que Falbués era probablemente el lugar exacto donde Caín mató a Abel. José se apresuró a poner sus dedos sobre el pulso de su nuevo país. Cuidadosamente sondeó los sentimientos de los no mormones más cercanos, escuchó los signos de desunión entre su propia gente y estudió los alineamientos políticos que dividían al Estado. Nunca antes había vivido en un lugar donde la violencia fuera tan triunfante y los valores morales tan reducidos. Poco a poco algo de la crueldad y el cinismo de la frontera comenzó a filtrarse en su propio pensamiento y, de hecho, a infectar a todo su pueblo. Aquí, por primera vez, los mormones vivían en un relativo aislamiento con un margen aparentemente ilimitado de expansión. Ciertamente, los últimos días se acercaban. Los conversos inmigraban a un ritmo que asombró incluso a José, y de la misión inglesa llegaron noticias de conversiones fenomenales entre los trabajadores ingleses sumidos en la pobreza. Con tales fuerzas dinámicas a su alcance, no es de extrañar que el profeta comenzara a soñar con un imperio. Al igual que todos los demás estados fronterizos, Missouri era patológicamente sensible al tema de la esclavitud. El linchamiento era el destino común de los criminales de color, y los hombres blancos habían sido amenazados de muerte con azotes por enseñar a los negros a leer. 3 años antes de la llegada de José, un grupo de linchamiento había capturado a un asesino negro y le había dado muerte por fuego. Cuando los líderes fueron llevados a juicio, el juez, cuyo nombre era Loveless, definió el deber del jurado en la siguiente declaración: si la destrucción del asesino no fue el acto de malhechores cuantificables y verificables, sino de miles de personas unidas, atrapadas e impulsadas por ese frenesí misterioso, metafísico y casi eléctrico, en todas las épocas y naciones han precipitado a la enfurecida multitud a actos de muerte y destrucción. Entonces digo, no actúen en absoluto en este asunto. El caso trasciende su jurisdicción. Está fuera de su alcance de la ley humana. Solo un editor de Missouri, Elijah Lovejoy, tuvo el coraje de protestar contra esta sanción judicial de dominio de la mafia, y por sus indignados editoriales en el San Luis Observer fue expulsado del estado. Cruzando el Mississippi hacia Illinois, fundó audazmente un periódico que abogaba por la libertad de los esclavos. Al final de 1837, una turba lo acribilló a balazo, y de la noche a la mañana el abolicionismo provocó una emergencia nacional. José Smith no saboreó el martirio de Lovejoy. Conocía todos los detalles de primera mano por haber cruzado el Mississippi no muy al norte de Anton, pero 2 meses después del asesinato. Se dio cuenta ahora de que, a pesar de su propia justificación cautelosa de la esclavitud, los missourianos no podían observar el hecho de que la mayoría de su colonia en rápido crecimiento eran yanquis que la abominaban. Toda la tragedia de Lovejoy dejó claro que los no esclavistas de Missouri no podían esperar justicia a los tribunales. Contra el espíritu de turba que estaban destinada a encenderse contra su pueblo, solo parecía haber una defensa, una fuerza armada. Desde el fondo de su corazón, José odiaba la violencia, pero su pueblo exigía algo más que mansedumbre y compromiso. Era un chisme común entre los antiguos colonos que los mormones nunca usarían, y José se dio cuenta de que en un país donde el alma de un hombre hablaba más rápido que su ingenio, ser conocido como pacifista era invitar al saqueo. Por primera vez comenzó a juzgar a sus hombres con la mirada puesta en su coraje físico y su rapidez con el arma. Hizo a Lyman Wade, de cuyo valor temerario había desconfiado hasta entonces, presidente de la nueva estacada en la tienda de Sion, en Adán Ondi Hamán, y escuchó con interés a Samson Abad, que afirmaba saber algo sobre ser soldado y que tenía un plan secreto para la defensa de los santos.
Abar, que era astuto, genioso y extremadamente ambicioso, sugirió la formación de un cuerpo militar que se organizaría en compañías de 10 y 50 personas, cada una presidida por un capitán. Estos hombres debían hacer juramentos fraternales que los unieran al secreto eterno. En tiempos de peligro se comunicaría entre ellos mediante señales y contraseñas secretas. No solo defenderían a los santos de la agresión de los antiguos colonos, sino que también actuarían como guardaespaldas de la presidencia y como policía secreta para descubrir a los disidentes. Haydon se sintió inmensamente atraído por el plan de Abar. No temía mucho los problemas con los misurianos, ya que carecía de la agudeza política de José, pero su odio a los herejes dentro de la iglesia se había convertido en una obsesión. Muchas de las facciones que se habían vuelto en contra de José cuando el banco quebró en Kirtland, incluyendo a Cowdery y David Women, se habían filtrado en Far West, medio indulgentes, medio desconfiados, pero incapaces de romper completamente con el profeta al que habían reverenciado y amado. La mayoría de ellos culparon a Haydon de todos los males de la iglesia y encontraron un oído dispuesto entre los antiguos mormones de Missouri, que siempre habían estado celosos de su influencia sobre el profeta. A la antigua aversión de Haydon por Missouri se añadió, por tanto, este nuevo e intolerable sentimiento de inseguridad. Esperaba que la banda de Abbas se estableciera una fuerza que acabara con los chismes maliciosos contra él. A mediados de junio de 1838 se hablaba en voz baja en Far West de una sociedad secreta llamada de diversas maneras los hermanos de Gedeón, en honor al primer capitán general Jared Carter, que tenía un hermano llamado Gedeón, las hijas de Sion, los hijos de Adán y los Danita. El profeta Haydon tuvieron cuidado de no asociarse demasiado íntimamente con la banda, dejando a Alba a su suerte, y como era en el fondo tan rapaz y cruel como el peor rufián de la frontera, esos instrumentos no eran bonitos. John Corry, que asistió a 2 de las primeras reuniones de Anita, salió convencido de la villanía de Abba. Comunicó su escandalosa protesta a Haydon solo para que le aconsejara que se mantuviera alejado de futuras reuniones. Muchos otros mormones que se convirtieron en danitas describieron más tarde la maquinaria de Abba. Sus historias de juramento, contraseñas y señales secretas son fragmentarias pero consistentes. Bien, voy a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poco acerca de esto. David Whitney y Olivier Candler consideraron a Haydon el principal responsable de los danitas. Y entonces nos dice aquí que veamos Andrés Tujal Belliers en Cristo, direcciones y para todos creer en Cristo. La página 27, defense and rehearsal of my works for separating myself from the Latter-day Saints. La mayoría de los detalles de las actividades de los danitas provienen de los apóstatas, pero hay alusiones ocasionales en los diarios y autobiografías inéditos de danitas que nunca dejaron la iglesia. Entre ellos hay un completo acuerdo de que los danitas eran una hermandad organizada para la defensa de los santos. Entonces luego nos dice que ver las transcripciones mecanográficas de biografía Sketch of Human Andros Suffering, en la página 32, el Journal of Allen Stud, página 9, y el diario de Oliver Bodman, junto, volumen 1, página 36. Estos eran archivados en la Biblioteca Histórica de Utah. Luego se vea también la narración de R. Robinson, el retorno, David City, Iowa, octubre de 1889, volumen 1, páginas de 145 a 147. Los mormones que apostataron por el tema danita dejaron un enorme legado de testimonios sobre los objetivos y depredaciones ocasionales de la sociedad. Orson Hyde, W. Feix y Thomas B. Mass estaban entre ellos, pero más tarde regresaron a la iglesia y Hyde fue incluso restaurado a pleno favor como apóstol. Sus declaraciones, por lo tanto, son dignas de mención y corroboran plenamente la evidencia proporcionada por los otros. Fueron publicadas en su totalidad en lo que ahora es un documento muy raro. Correspondent of, etc., in relation to the disputes with the Mormon and the evidence. Bien. Está publicado por orden de la Asamblea General Bayern, Missouri, 1841. Además de los testimonios de Hyde, Mass y French, se puede ver la declaración de Sancho Alba, John Carey, John Clemenson, Red Page y John Sapp.
todos ellos convertidos en pruebas de estado. John Whitman, Joe Cohen y R.P. escribieron historias de este periodo que incluían detalles de la organización danita. El relato de Whitman nunca ha sido publicado, habiendo sido omitido de su historia de la Iglesia, cuando fue publicado por la Iglesia, organizada en el Diario de Historia, volumen 1. El manuscrito completo se encuentra en la biblioteca de la Iglesia en Independence. La Brief History of the Truth of the Cohen se publicó en 1839 y ahora es muy rara. El manuscrito de P, fechado de 1839, cuyo original está ahora en mi poder, fue publicado por L. Beckett en 1899 con el título Stone John Spose. Bueno, cuando dice que está ahora en mi poder, no en el mío, sino el de Fan Brody. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con la lectura. Bueno, hasta aquí el paréntesis. ¿No sabéis, hermanos, que pronto tendréis el privilegio de tomar vuestras respectivas compañías, salir a explorar la frontera de los asentamientos y tomar para vosotros el botín de los bienes de los gentiles impíos? Porque está escrito que la riqueza de los gentiles serán consagradas a mi pueblo, la casa de Israel, y así despojaréis a los gentiles, robándoles y saqueando sus bienes. De esta manera edificaremos el reino de Dios y rodaremos la pequeña piedra que Daniel vio cortada en monte sin manos, y la rodaremos hasta que llene toda la tierra, porque esta es la misma forma en que Dios se propone construir sus reinos en los últimos días. Si alguno de vosotros es reconocido, ¿quién puede hacernos daño? Porque nos apoyaremos y defenderemos en todo. Juraría una mentira para expulpar a cualquiera de ustedes, y si esto no funcionara, los pondría a ellos o a él bajo la arena, como hizo Moisés con el egipcio, y así consagraremos mucho al Señor. Y si alguno de esta sociedad danita revela alguna de estas cosas, lo pondré donde los perros no puedan morderlo. José escribió en su historia que repudió a Alba y lo hizo excomulgar tan pronto como descubrió estas maquinaciones. Declaró además que él mismo organizó un cuerpo militar formado por compañías de decenas y cincuentenas que era completamente distinto del de Alba. Pero está claro que estos eran más bien los esfuerzos característicos del profeta por escribir su propia historia como él deseaba que se viera y no como realmente ocurrió. Porque Alba no fue excomulgado hasta el 17 de marzo de 1839, 4 meses después de que se convirtiera en traidor y abandonara la iglesia. Entre junio y noviembre de 1838 gobernó a los danitas como mano libre y fue uno de los hombres más poderosos de la iglesia. José, poco antes de su muerte, inadvertidamente hizo una confusa y perjudicial misión de su propia relación con la organización danita. El sistema danita nunca tuvo existencia, era un término utilizado por algunos de los hermanos de Far West y surgió de una expresión que usé cuando los hermanos se preparaban para defenderse de la turba de Missouri en la referencia al robo de las imágenes de Micaías, Jueces 18. Si el enemigo viene, los danitas irán tras ellos, es decir, los hermanos en defensa propia. Haydon declaró franca y públicamente que la banda danita se organizó para la protección mutua contra las depredaciones de los misorianos y negó solamente que él y el profeta hubieran sido miembros. Aunque José no asistía regularmente a las reuniones de los danitas, no hay duda de que Abba tenía su sanción, ya que se dirigió formalmente a los danitas al menos una vez y pronunció una bendición sobre la cabeza de Abba. Ha llegado el momento, dijo en su discurso, en que el Señor ha querido que tomemos las armas en nuestra propia defensa. No queremos hacer nada ilegal. Si la gente del mundo nos deja en paz, predicaremos el Evangelio y viviremos en paz. Todo lo que pedimos es que confíen en la presidencia, en el hermano Seinen, en el hermano Helen y en mí. Y les prometo que si los llevamos a cualquier dificultad, les daré mi cabeza para que la pateen en el polvo de Missouri. Alba fue tan astuto como para hacer que de la herejía contra la presidencia el crimen más atroz de la Iglesia. Esto le dio completa libertad de acción y cegó al profeta a las implicaciones más bárbaras de sus intrigas. Abba dijo a sus hombres que deberían apoyar a la presidencia en todos sus designios correctos o incorrectos. No se anduvo con rodeos. Si encuentro a alguien que maldiga la presidencia, puedo maldecirlo también. Y si bebe, puedo darle un tazón de brandy y después de un rato tomarlo por el brazo y meterlo por un lado de la maleza, cuando en un minuto me meteré en sus tripas y lo pondré bajo tierra. Fue aterrador para los hombres reflexivos como Red Peck y John Corrin ver el efecto de Missouri en Cine Haydon. Como José, él también soñaba con un imperio, pero donde José planeaba en términos de templos majestuosos
y su ciudad desordenada, Gaydon miraba hacia un reino de hombres sin pecado. Y como para Gaydon casi todas las cosas buenas de la vida eran malas, pretendía usar su poder en el reino para destacar la alegría, la buena vida y el pensamiento independiente. Siempre había sido inestable y fanático, pero nadie podía desafiar su feroz lealtad al profeta, aunque se expresara principalmente la denuncia de enemigos reales o imaginarios. Ahora estaba traduciendo sus salvajes invectivas en acción. Desde su llegada a Missouri no descansó hasta que vio a Oliver Cowdery y a John y David Wilmer aislados de la iglesia. Su expulsión no dejó sin rivales de ninguna clase. De los 11 testigos del libro de Mormón, solo el padre y los hermanos de José quedaron en la iglesia. Muchos de los apóstoles estaban afuera de misiones y Brigham Young, el único capaz de desafiar a Gideon, aún había tenido la oportunidad de mostrar su fuerza. Aún así, Gideon no estaba contento. Los disidentes, aunque vivían en la ignominia y en el aislamiento, habían elegido permanecer en Far West y su presencia era una espina en su carne. Reclamaron una buena cantidad de propiedades en y alrededor del pueblo, y de las cuales el título nunca había estado claro, y pronto amenazaron con involucrar a los líderes de la iglesia en una serie de demandas. En ese momento, Gaydon y el profeta planeaban inaugurar un nuevo experimento económico que integraría a la iglesia en una unidad autosuficiente capaz de soportar cualquier asalto. Pero hasta que no tuvieran un título de propiedad en disputa, no podían esperar lanzar el nuevo orden sin pasar vergüenza. Gaydon se enfureció cuando Cowdery decidió llevar las demandas a los tribunales de Missouri, que casi con seguridad dictarían una decisión contra la presidencia de la iglesia. En un discurso público el 17 de junio, Gaydon se vació el bazo. Tomó como texto: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De ahora en adelante no servirá para nada más que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Durante una hora alegó contra los disidentes, enfureciéndose cada vez más. Si el condado no puede ser liberado de estos hombres de otra manera, gritó finalmente, ayudaré a pisotearlos o a levantar una horca en la plaza de Far West y colgarlo como hicieron con los apostadores en Witwood, y sería un acto en el que los ángeles sonreirían con aprobación. La pasión de Gaydon se encendió y los furiosos murmullos se extendieron por la multitud. José se levantó para aconsejar contra la anarquía y detener la creciente ira. Pero añadió una importante advertencia: no quiero que los hermanos actúen ilegalmente, pero les diré una cosa: Judas era un traidor y en lugar de ahorcarse fue colgado por Pedro. Esto llevó a John Corritt a creer que el sermón de la sal de Gaydon era una señal para los danitas y advirtió en secreto a los disidentes que huyeran de Far West. Estos, sin embargo, se negaron obstinadamente a hacerlo. John Wilmer testificó más tarde que fue a ver al profeta y le preguntó francamente qué podía hacer para mitigar el sentimiento que le despertaba el sermón de Gaydon. La excitación es muy alta, acordó fríamente José, y no sé qué se puede hacer para aliviarla, pero le daré una opinión franca. Si pone sus propiedades en manos del obispo y el sumo consejo y deja de que se disponga de ellas según las leyes de la iglesia, quizás después de un tiempo la iglesia pueda confiar en usted. Deseo controlar mi propia propiedad, argumentó Wilmer. Quiero que me rijan las leyes de la tierra y no la ley de la iglesia. Ahora quieres que yo me someta a la ley, respondió José, y terminó abruptamente la discusión. Pronto los disidentes recibieron una larga carta escrita en un característico estilo rimbombante de Gaydon, cargada con su veneno. Estaba firmada por 83 destacados mormones, incluyendo a Hiram Smith y varios miembros del Sumo Consejo, y decía en parte: en tanto que los ciudadanos del condado de Cowan han soportado el abuso recibido de vosotros en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, hasta que ya no se pueda soportar, fuera del condado os iréis y en ningún poder os salvará, y tendréis 3 días después de recibir esta comunicación, días de 24 horas, para que os vayáis con vuestras familias pacíficamente, lo cual podéis hacer sin que os moleste ninguna persona. Pero en ese tiempo, si no os vais, usaremos los medios a nuestro alcance para hacer que os vayáis, porque os iréis. Creasteis una sucia y desagradable oficina de leguleyo, pretendiendo ser jueces de la ley, cuando es un acto notorio que le ignoráis profundamente. También habéis amenazado continuamente con entrar en un sistema general de persecución, decididos, como habéis dicho, a escoger un defecto en los títulos de aquellos que han comprado lotes
de la ciudad y construido sobre ellos. Tenemos pruebas de un carácter muy fuerte de que en este momento estáis involucrados con una banda de falsificadores, acuñadores y ladrones. Habéis tenido la audacia de amenazarnos con que si os ofrecíamos molestaros, levantaríais una turba de los condados de Clyde y Hyde. Por el insulto nada más y su amenaza de dispararnos, si ofrecíamos molestaros, os echaremos del condado de Caldwell. Al rendir este ultimátum, los dos women, con Oliverio Candler y Lyman Johnson, se dirigieron al condado de Clay para contratar a un abogado gentil. Cuando regresaron de Liberty, se encontraron con sus familias en el camino, con una historia de persecución danita que los hombres no podían creer posible, ya que provenía de sus antiguos hermanos. Los danitas habían rodeado sus casas, ordenaron a sus esposas que empacaran con sus mantas y abandonaron el condado inmediatamente, y amenazaron de muerte a cualquiera que regresara a Far West. Les habían robado, según John Wyman, todos vivieron excepto la ropa de cama y la de vestir. Missouri estaba enseñando mucho a los mormones. Este primer acto de violencia fue tanto una liberación de su odio reprimido contra todo el Estado y los robos, azotes y quemas intencionados como contra el puñado de disidentes. Durante 5 años los santos habían ahogado su resentimiento y tragado mansamente todos los insultos y calumnias que les echaron encima. Estaban cansados de llevar el manto del martirio y deseosos de desenvainar sus espadas, pero atacar a estos pocos chivos expiatorios no purificó el veneno que había estado almacenado desde 1833. Al igual que Madben, los danitas buscaban nuevos enemigos, ya que el deshacerse de un grupo solo había aumentado sus sospechas y traído un profundo sentimiento de culpa. Poco después de la expulsión de los disidentes, el profeta anunció el renacimiento de una forma modificada de la antigua orden unida. El 8 de julio de 1838 leyó a los santos de Far West varias revelaciones en las que les pedía que escriturasen todas sus propiedades a la iglesia y les prometía a cambio que cada hombre recibiría una parcela de tierra como herencia eterna, determinándose el número de acres por el tamaño de su familia. El excedente de propiedad debía permanecer en manos del obispo para ser usado para construir el templo, apoyar la presidencia de la iglesia y poner los cimientos de Sion. Una vez resuelta la experiencia, se esperaba que cada santo diera una 10ª parte de su interés anual a la iglesia. Gaydon siguió la exposición del profeta con una acalorada advertencia de que todos los que no consagraran su propiedad al Señor las perderían eventualmente a manos de merodeadores gentiles. Aquellos que se negaron a cumplir debían ser entregados a los hermanos de Gedeón, con esta amenaza sonando en sus oídos y el destino de los disidentes como recordatorio de que las advertencias de Gaydon no podían ser desestimadas a la ligera. Los santos votaron unánimes para consagrar sus propiedades al Señor. El nuevo orden era extremadamente impopular. La mayoría, según John de Lee, se sentían como Ananías y Zafira. No se atrevían a confiar todo a Dios y a su profeta. Sentían que su dinero estaba igual de seguro en sus propias manos como en el poder de las autoridades de la iglesia. Y pronto quedó claro que los santos habían votado para complacer al sacerdocio y luego actuaron a su antojo. Cuando vio que el plan de consagración estaba seguro de fracasar, José se apresuró a modificarlo. En lugar de pedir una transferencia directa del título, ordenó a los santos que alquilaran su propiedad a la iglesia, sin contraprestación económica ni interés, de 10 a 99 años. Toda la iglesia se dividiría entonces en 4 enormes corporaciones: granjeros, mecánicos, comerciantes y obreros, que utilizarían la tierra, la maquinaria y la sabiduría de los miembros de la iglesia para el bien común. Se sabe muy poco acerca de la operación de estas corporativas, ya que los mormones fueron expulsados de Missouri incluso antes de que la organización estuviera completa. Un converso, el hermano Winchester, escribió a sus parientes a principios de otoño con gran entusiasmo: pronto se fabricarán todo tipo de artículos necesarios por estas firmas que no tenemos necesidad de comprar a nuestros enemigos. Las empresas proporcionan empleo constante a todos los que se unen a ellas y pagan $1 al día por el trabajo de un hombre. Cualquier excedente que pueda quedar después de pagar las demandas de la empresa debe ser dividido de acuerdo con las necesidades y deseos, no de acuerdo con la propiedad invertida de cada familia, anualmente o más veces si es necesario. Las operaciones de estas empresas permiten a un hombre conseguir una casa cómoda en muy pocos días cuando se pone a ello.
primero trabajando para la empresa 70 u 80 días. Luego la empresa envía cortadores de piedra, equipos, carpinteros, albañiles, etcétera, para completar la casa y casi todo, excepto la tierra. Se paga con el trabajo del hombre día a día. Aparentemente la corporación agrícola era la única completamente organizada. Consistía en varias cooperativas llamadas BIFIEN, grandes empresas unidas de campo, cada una de las cuales supervisaba la agricultura comunal de un área de 7.000 acres. Los supervisores dirigían la asignación de trabajo y la gestión de los caballos y la maquinaria. Pronto se harán arreglos, escribió Winchester, para que una persona pueda tener todo lo necesario para comer, beber, vivir y vestirse en el almacén de las empresas. Y lo mejor de todo es que no quieren mejor paga que el trabajo. Se han hecho arreglos para que nadie tenga la excusa de no trabajar, de no hacer nada y que los ociosos no coman el pan de la industria. Gepe escribió en 1839 que muchos se habían opuesto violentamente a este nuevo orden eclesiástico, pero después de mucho discutir, predicar, enseñar y explicar por deseaba, la excitación fue disipada y todos menos unos pocos consintieron a renunciar a sus propiedades. Pero la implicación de que los santos se unieran a las empresas por miedo a los danitas es difícilmente plausible. La mayoría de los conversos estaban dispuestos a unirse mientras conservaran el título de su tierra. Aceptaron el plan como lo que era un serio intento de erradicar la pobreza para aprovechar al máximo el trabajo de cada hombre y establecer la iglesia como la isla económica autosuficiente en un turbulento mar gentil. El 24 de junio de 1838, William Swartzel hizo una entrada problemática en su diario. No puedo escuchar con facilidad la predicación de Lyman Witt, su exhortación a la guerra a los ciudadanos pacíficos de Missouri. En uno de sus sermones los denunció porque no aceptaban la fe mormona como hipócritas, embaucadores de cara larga, demonios, duendes infernales y fantasmas, y que deberían ser condenados y enviados al infierno donde pertenecen. Ningún santo estaba tan ansioso por difundir el mormonismo por la espada como Lyman Witt, pero sus fulminaciones reflejaban un sentimiento que se estaba haciendo más fuerte. Los danitas, aburridos de perforar y maniobrar, estaban sedientos de acción y escuchaban informes de nuevos insultos gentiles con sus dedos en sus armas. El 4 de julio, varios miles de mormones se reunieron en el Far West para una gran celebración. José había elegido el día para colocar la piedra angular del templo y planeaba convertirlo en una ocasión de pompa y esplendor. El desfile que había organizado 7 años antes para celebrar la colocación de la piedra angular del templo en Independence había sido pobre, irregular y poco ridículo, pero de este desfile hizo un espectáculo que sorprendió y asustó a los antiguos colonos que habían acudido a ver la ceremonia. Cada mormón marchó al sitio del templo, primero la infantería, seguida por los líderes de la iglesia y los civiles, y un impresionante despliegue de caballería en la retaguardia. Aquí estaba el poderío de Sion para que todos lo vieran. Haydon comenzó el oratorio del día con un texto ominoso. Mucho mejor dormir con los muertos que ser oprimido entre los vivos. La mayor parte de su discurso era suave y patriótico, pero cuando llegó a la perorata rompió en un frenesí que enfriaba los corazones de los mormones pensativos y cantaba a los gentiles con rabia. Nuestras mejillas han sido entregadas a los herreros y nuestra cabeza a los que han arrancado el pelo. No solo hemos puesto la otra mejilla al ser golpeados, sino que lo hemos hecho una y otra vez hasta que estamos cansados de ser golpeados y de ser pisoteados. Pero desde este día y hora no lo superemos más, y esa muchedumbre que viene a molestarnos será entre nosotros y ellos una guerra de exterminio, porque los seguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre, o de lo contrario tendrán que exterminarnos, porque llevaremos el centro de la guerra a sus propias casas y a sus familias, y uno u otro partido será completamente destruido. Recuerda entonces que todos los hombres nunca seremos agresores, no violaremos los derechos de ningún pueblo, sino que defenderemos los nuestros hasta la muerte. Nosotros en este día nos proclamamos libres con un propósito y una determinación que nunca se puede romper. Nunca, nunca, nunca. La multitud se puso a gritar y luego gritó al unísono con un trueno que se extendió por las praderas. ¡Hosana, hosana a Dios, al Cordero! Los gentiles con las manos en sus almas se escabulleron en silencio. José imprudentemente permitió que el discurso se publicara en la prensa de Liberty e hizo que se distribuyeran copias en forma de panfletos.
Los periódicos de Missouri respondieron con diatribas de abuso. 3 días después del discurso, una violenta tormenta eléctrica barrió Far West. Los santos huyeron a sus cabañas aterrorizados, pues el Señor parecía decidido a lanzar sus rayos directamente a la ciudad sagrada. Un rayo sacudió la tierra y los rostros blancos de las mujeres se miraban en silencio, preguntándose qué cabaña había sido elegida para la justicia. Cuando la tormenta pasó, caminaron por los caminos empapados de lluvia y se reunieron en una multitud en la plaza. Allí, al poste de la libertad, alrededor del cual habían desfilado con tanto orgullo el 4 de julio, yacía astillado en el suelo. Inquietos sintieron un mal presagio. Y Luman Shurtleff gritó: adiós a nuestras libertades en Missouri. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 15, el Valle de Dios, de esta semana. La próxima semana leeremos el capítulo 16, el Corán o la espada. Hasta entonces, os deseo lo mejor, sed buenos, portaros bien, que tengáis una buena semana. Hasta pronto.